Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Los seres humanos buscamos claves para muchas cosas, para la felicidad en la vida, para salir adelante en todo. Pero a veces no tomamos tiempo para hablar de claves para la unidad familiar. El tema de este momento es interesante, valiosísimo. Y tenemos a alguien que por la gracia de Dios nos va a ayudar a esta reflexión importante. Es el pastor Uriel Barrero. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Muy bueno estar otra vez. Eso digo yo, pastor. Hablemos de la importancia que tiene el tema en términos generales, pastor. Bueno, hace como unas 2 semanas hablamos de las palabras sabias que Dios nos da con respecto a las relaciones familiares, pero esta oportunidad hemos estudiado lo que son las claves o los secretos para que podamos disfrutar de la unidad familiar. Así que lo que vamos a hacer a lo largo del estudio de esta semana es estudiar esas claves que nos pueden llevar a tener un hogar unido y a disfrutar de una familia unida, como es el plan de Dios. Pastor, preguntaría aquí al comenzar, ¿esa unidad familiar es un estilo de vida o solo para determinados momentos? El Señor quiere que nosotros hagamos de esto un estilo de vida. O sea, que la unidad familiar no solamente se manifieste en ciertos momentos o en ciertos escenarios. Que nos reunimos, que queremos algo. Sino que el Señor quiere que esa unidad sea transversal en todos los escenarios, en todos los momentos, en todos los tiempos. Nosotros podamos manifestar o mantener esa unidad en la familia a través de todos los tiempos. A veces cerramos los temas con el punto clave, pero me parece que esta vez comenzamos con el punto clave, Cristo el centro, ¿no? Hablemos de su importancia, sus implicaciones. Para mí ese es el primer secreto, o sea, la primera clave para que nosotros podamos tener una familia unida. Es hacer de Cristo el centro de la familia. Es muy interesante cómo el apóstol Pablo, cuando le escribió a los Efesios en el capítulo 2, utiliza esa ilustración para mostrar cómo, si hacemos de Cristo nuestro centro, podemos unirnos. Y es la ilustración de los gentiles y los judíos. Dos pueblos antes, ¿no? Dos pueblos, pudiéramos separados, decir, separados, ¿cierto? Sí. Sabemos muy bien pues esa distancia entre el pueblo gentil y el pueblo judío. Sin embargo, Pablo habla cómo a través de Cristo, como dice la Biblia, a través de esos dos pueblos Dios hizo uno, gracias a lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que a los pies de la cruz, como dice el apóstol, todos somos uno. Ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni varón. A través de Cristo podemos llegar a ser uno. Y es interesante que, ya que estamos hablando en este ámbito familiar, pues es interesante también cómo dos individuos, dos personas, un hombre y una mujer, que provienen de diferentes culturas. Que son diferentes. Su psicología, sus aspectos, algunos aspectos anatómicos, físicos. Sin embargo, así como Dios pudo unir a esos dos pueblos, ¿cierto?, antagónicos como los gentiles y los judíos, también Dios, si hacemos de Cristo el centro de nuestra vida familiar, podemos hacer que esa pareja pueda disfrutar de unidad, que esos padres con sus hijos puedan disfrutar de unidad. Pastor, y la importancia de estar cerca al centro de todo, que es Cristo. Es ineludible, digamos, para poder estar unidos los unos a los otros. Si nosotros, entre más nos acercamos a Cristo como familia, pues más nos vamos a acercar entre nosotros los miembros de la familia. Yo pienso, por ejemplo, en este momento como en la... Ilustrémoslo, pastor. En la llanta Correcto. de una bicicleta, ¿verdad? Usted ve ahí el eje central, sí, y la llanta tiene una cantidad de radios. Entre correcto. más lejos están los radios del eje central, usted ve que están más separados. Correcto. Pero entre más se acercan esos radios al eje central, más juntos están. Así es. Esa pudiéramos usar como una ilustración. Entre más nos acercamos nosotros como miembros de la familia a Cristo Jesús, pues más cerca vamos a estar los unos de los otros.
Entonces, pastor, estaríamos diciendo ya, si lo aplicamos en términos generales, a veces hay separación en la familia, en el trabajo, en la iglesia, y eso es como un índice de que estamos separados de Jesús, ¿no? Porque si estuviésemos unidos a Él, me imagino que todo sería armonía. Todo sería diferente. Por eso yo, ante eso que usted está presentando, yo diría que el secreto de la unidad familiar radica en la unidad que sus miembros tienen con Cristo. Correcto. O sea que la unidad de la familia depende del grado de unidad que yo tenga con mi Señor. Por eso la lección este primer día de esta semana nos presenta que el secreto para la unidad familiar es hacer de Cristo nuestro centro. Y uno lo descubre, pastor, como pastores consejeros, que cuando uno llega a esa pregunta clave en un programa, en un momento en que el hogar está como tambaleándose, ¿y cómo está la devoción personal? No, yo no hago hace rato. Ahí uno ya va descubriendo cuál es ¿Dónde está el problema? El problema. Pastor, llegar a ser uno mediante su amor, ese amor del Señor. Sí, no solamente nosotros para tener unidad en la familia debemos de pensar en hacer de Cristo nuestro centro, sino que también debemos de hacer del amor de Cristo el vínculo unificante de la familia. Así que el amor de Cristo es básico para que si yo tengo el amor de Cristo en mi corazón, ese amor yo lo voy a reflejar en mis relaciones familiares, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos. Y bueno, también si nos salimos un poquito del ámbito familiar, pues en mi relación con las demás personas. Correcto. Por eso es que la oración sumo sacerdotal que llamamos en Juan 17, el Señor Jesucristo desea, la oración de Él fue que todos fueran uno, así como Él es uno con el Padre. Y ese mismo deseo, esa misma oración es la que Dios quiere que nosotros como familia tengamos, que todos seamos uno como el Padre es uno con el Señor Jesucristo. Y el énfasis de ágape, ¿no?, en esa oración, ¿no? Es importante que nosotros tenemos que entender que para lograr esa unidad que el Señor quiere, como la calidad de unidad que tiene el Padre con el Hijo, para nosotros poder lograr esa unidad en la familia, es necesario el ágape, o sea, el amor de Cristo. De Cristo. El amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros. O sea que es el amor de Cristo el que nos permite que podamos perdonar. Es el amor de Cristo en nuestro corazón el que nos permite mantener unidos a los miembros de nuestra familia. Así que el amor es parte de la naturaleza de Dios. Sí, o sea, sí. Dios es amor. Dios es amor, dice ¿no? la Biblia. Sí. Dios es amor. Así que el amor no es como algo que Dios tiene, sino que Dios, su esencia es amor. Y por eso el Señor quiere que nosotros podamos tener ese amor de Cristo para que lo podamos, digamos, evidenciar, transmitir en nuestras relaciones familiares, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y pastor, de ahí que la importancia sea acercarnos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, esa es la fuente de amor. Si no estamos en ese contacto, no hay amor, ¿no? Por supuesto, el amor tiene un poder transformador. ¿Cuántas personas no han sido transformadas por el amor? Tenemos un ejemplo en la Biblia, a Juan. Juan se le conocía como el hijo del trueno. Pero mire que cuando Juan pudo experimentar el amor de Cristo en su vida, ese hijo del trueno se convirtió en el discípulo del amor. Así es. Así que el amor tiene un poder transformador extraordinario. El amor de Cristo, ¿no es cierto?, cambió. El amor de Cristo transformó a ese hombre que se lo conocía con él como hijo del trueno. Y hoy, hablando en el ámbito familiar, pues podemos decir que el amor de Cristo también puede cambiar a un esposo, puede cambiar a una esposa, puede cambiar a unos hijos rebeldes, contumaces y llegar a la unidad que Dios quiere que tengamos. Sí. Cuando uno habla de qué es lo esencial en la vida cristiana, la gente dice, bueno, lo esencial es la fe, lo esencial es esto y aquello. Pero la fe nos comunica con Dios y llegamos a conocer a Dios y Dios es amor. Ese es el todo, ¿no? Es el todo. Se nos invita a tomar 1 Corintios 13 y en lugar de colocar amor, colocar nuestro nombre. Ajá. ¿Cómo le pareció ese ejercicio, pastor? Oiga, maravilloso. Ahí lo
realmente aplica ese versículo a la vida personal. No solamente se convierte como en un salmo, sí, ¿cierto? sí. Sino que se convierte realmente en un mensaje para uno. Y que en lugar de que diga que el amor es sufrido, que uno diga Uriel es sufrido, Uriel es benigno. Sí, Oiga, sí. eso es bonito. Eso me puso el padrino de matrimonio a hacer, mire, léalo y nos puso a leerlo. Pastor, egoísmo, destructor de la familia. ¿Sabe que encontré alguna vez una cita hablando de esas personas que dicen, es que yo soy franco, y al que hay que decirle, le digo, la escritora Elena G. de White dice que eso que llaman algunos franqueza es vil egoísmo. Vil egoísmo. Uno de los enemigos de la unidad familiar es el egoísmo, y el orgullo, como lo presenta la lección. Eso. A mí me llamó mucho la atención esa cita con la que el autor introduce de Elena de White en la página 154 de Primeros Escritos. Dice, si se pusiera a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades. Solo 5 minutos. 5 minutos. Eso, ¿no? Es que nadie quiere perder, ¿no? Así que pudiéramos Tremendo. decir que si la primera clave para tener la unidad familiar es hacer de Cristo el centro, que si la segunda clave es tener el amor de Cristo, ese vínculo unificante, el tercer elemento o factor para poder, digamos, tener una unidad familiar es poner a un lado el egoísmo, es poner a un lado el orgullo. Ustedes saben que el egoísmo pues hace parte de nuestra naturaleza. Sí, la fea mancha que menciona nacemos, ¿cierto? Nacemos nosotros siendo egoístas, como dice el salmista. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y a mí siempre me ha llamado la atención los niños tan pequeñitos todavía en los brazos, y uno les va a quitar algo y ellos no lo retienen. Dicen, no, es mío, dicen. O sea, el egoísmo venimos con eso ahí, con ¿no? nosotros. Por eso el deseado de todas las gentes dice, el pecado tuvo su origen en el egoísmo. Así que el egoísmo es un elemento, digamos, que destruye la unidad familiar. Por eso ese es el espíritu de Satanás. Satanás, yo subiré al cielo, yo como decía alguien, yo primo del diablo. Exactamente. Así que miren ustedes cómo el origen del egoísmo está ahí en Satanás, y cómo esa ha sido la naturaleza que ha caracterizado a la raza humana. Así que el egoísmo es el mayor destructor de la unidad familiar. Entonces hablemos de la negación y esos cuadros hermosos de Filipenses. Si nosotros, como nos aconseja Elena de White, no ponemos a un lado el egoísmo, pues las dificultades van a estar a la orden del día. Así es. Pero también lo contrario. Si nosotros, en lugar de pensar primero en nosotros mismos, pensamos en el bienestar de los miembros de nuestra familia. Si yo antes que pensar en mí, pienso en mi esposa o pienso en mis hijos, pues voy a disfrutar de una verdadera unidad. Por eso es que lo que leíamos ahora en 1 Corintios 13, los versículos 5 hasta el 8, ahí uno de los elementos que tiene el versículo 5 dice, el amor no busca lo suyo. O sea, el amor está todo más el amor está más dado a pensar primero el otro, en el bienestar del otro, y el egoísmo altruismo. Es a pensar en mí. Así que, ¿qué es lo que yo debo hacer como pareja? ¿O qué debo hacer yo como padre? Buscar hacer feliz a mi esposa, buscar hacer feliz a mis hijos. Correcto. Cuando yo me propongo hacer felices a los miembros de la familia, finalmente yo me siento feliz porque satisfago ese deseo que ellos tienen. Así que el egoísmo se combate con la abnegación, como usted me acaba de decir. Y nosotros vemos el ejemplo más excelente, ¿no? Sí, el máximo. Qué raudal de amor. Que fue el del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dice que siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Y hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros nos proponemos, digamos, hacer felices a otros, entonces vamos a ser felices y la unidad familiar será evidenciada grandemente. Así es, pastor. Vamos a la sumisión, ¿cómo entenderla? En un mundo donde algunos tratan de dominar e interpretan mal las cosas.
Este es otro elemento fundamental, pero que desafortunadamente hoy en la sociedad que vivimos, o machista o feminista, Sí, ¿verdad? porque- Entonces ahí viene, digamos, una incomprensión de este secreto. Porque ya hemos hablado primero, hemos hablado de Cristo el hacer centro. de Cristo el centro, de hacer del El amor de amor, Cristo. dejar ese egoísmo y elemento, orgullo a un dejar lado. el egoísmo. Y en cuarto lugar está, si queremos ser unidos, si La queremos sumisión. ser felices, Ajá. necesitamos la sumisión. Sí, pastor. ¿Cierto? Y ahí el apóstol Pablo nos explica eso muy bien en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, ¿verdad? Ahí nos explica claramente él lo que eso sí dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La sumisión. Algunos dicen, pero ¿cómo yo me voy a someter a un esposo? Pero porque nosotros no entendemos ese ¿Cómo secreto. es? Realmente la sumisión no es inferioridad o superioridad del esposo. Correcto. Porque la palabra del Señor nos dice que Cristo se sometió a su Padre. Y por eso él no fue inferior. O por eso él no dejó de ser Dios. Exacto. Pero sí tomó voluntariamente la decisión de someterse a su Padre. Así también la sumisión, la palabra del Señor, si nosotros leemos el versículo previo donde Pablo presenta esto en Efesios 5, Sí, Señor. si usted lee el versículo 21 de pronto, en el El temor de Dios, 21, someteos unos a otros en el temor ahí de dice: Dios. someteos unos a otros. Así que cuando la Biblia nos habla de la sumisión, no solamente nos está De una hablando parte. de la sumisión de la esposa, Ajá. es una sumisión, No, digamos, de los dos. recíproca, mutua, ¿no es cierto? Y ahí que la palabra del Señor aquí nos dice: someteos los unos a los otros. El sometimiento debe ser mutuo. Y por eso, cuando se llega a ese acuerdo en el hogar de que el esposo es el que se encargue de llevar las riendas bajo como un acuerdo, no solamente Pablo le habla a las esposas de la sumisión, sino que le habla a los esposos También. del respeto y del amor. ¿Qué dificultad tiene Jesús de someterse al Padre cuando el Padre es amor? ¿Cierto? Como él dice, debemos de someternos, las esposas deben de someterse a sus esposos, así como Cristo se sometió a la iglesia. Y porque los esposos deben de tratar, así como Cristo amó a la Amó a la iglesia, iglesia y se entregó así los por ella. esposos también deben de amar a sus esposas. ¿Qué dificultades va a haber, digamos, de sumisión en un hogar donde los dos consideran que la sumisión es mutua y donde el esposo no se aprovecha, digamos, de la sumisión de la esposa, Exacto. sino que por el contrario hacen de ese como un acuerdo, una manera de salir adelante para la verdadera unidad familiar? Así que la sumisión no es en ningún momento denigrante, Esclavitud, someter. ni de sometimiento, Sí. sino más bien de como un acuerdo para poder llevar adelante la sociedad familiar. No, y que Pablo dice que someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿no? No en mi criterio. Sí, porque imagínense, muchas Sí. personas tenían, digamos, en la época de los Efesios, pues muchas esposas de gentiles tenían sus esposos que no eran ni siquiera cristianos. Cristianos, Y sin claro. embargo el apóstol Pablo les aconseja Sométanse. que se sometieran. ¿Por qué? Pues como les Claro. decía, la sumisión aquí está aquilatada por el respeto, está aquilatada por el amor y es una clave básica para que nosotros podamos realmente disfrutar de la unidad de la familia. Pastor, y al llegar al final, y tenemos buen tiempo, hablando de claves de la unidad familiar, vivir el amor que prometimos, el altar, ese momento en que... Ajá. Ese factor es muy importante. O sea, lo que nosotros pudiéramos denominar la quinta clave Ajá, es correcto. que si nosotros queremos disfrutar de una buena unidad familiar, debemos de cumplir Ser con fieles. los compromisos que asumimos. Ujú, O sea, si correcto. yo tomé a una mujer de su hogar, de su casa, y yo me comprometí con ella en el altar, hice unos compromisos, pues yo debo de cumplir con esos compromisos que asumí. Claro. Por eso la palabra del Señor ahí ese día nos enseñó varios, o sea, el compromiso de padres a hijos, el compromiso entre hermanos, el compromiso De familia. entre la familia y el compromiso Matrimonial. entre esposos. Así que si nosotros queremos realmente disfrutar de plena unidad en la familia, nosotros tenemos que ser responsables.
La paternidad responsable, por ejemplo, ¿verdad? Si yo traje hijos al mundo, responda por ellos. pues tenemos que ser responsables Claro. con ese compromiso de cumplir con las responsabilidades paternales que yo tengo con esa familia, con esos hijos. A mí me llamó mucho la atención la ilustración o los textos que utilizó el autor de la lección allá Ajá, en muy apropiados. el libro de, por ejemplo, de Éxodo, Correcto. donde Amrán y Jocabed, Sí, con esa dificultad que tenían, sin embargo, ¿qué hicieron? Cuidaron de ese niño, ¿verdad? Y luego a mí me llama la atención como una mujer pagana, como fue la hija del faraón, también cuando lo adquirió y lo adoptó como su hijo al encontrárselo allí, cómo ella asumió ese compromiso de tal manera que buscó quién se lo cuidara y lo ve. O sea, ahí estamos viendo esa paternidad responsable. sí. Y me llama la atención esa ilustración que usted hace ahora, porque uno dice lo que dice la palabra, Dios honra al que le honra, ¿no? Si Jocabed y Amrán se dedicaron tanto, Dios permitió que quien lo encontrara viera en ellos las personas, ¿no? Hiciera lo mismo. Ahora, me llamó la atención también el caso de la experiencia de Jacob. Ajá, Cómo Jacob correcto. cuando se encontró con Esaú, y Esaú le dijo, bueno, siga adelante, y él dijo, no, lo que pasa es que yo no puedo ir al paso, ya Claro. tengo niños, tengo Qué mujeres. considerado, ¿no? O sea, la consideración. Aquí nosotros vemos ser comprometidos Ajá. con nuestros hijos, con nuestra esposa, con ese compromiso que asumimos como esposos o como esposas y con ese compromiso que asumimos como padres, de ser considerados. Pero me llamó también la atención la experiencia de Rubén, cuando a José lo tomaron para Sí, venderlo, sí. y cómo Rubén, por ser el hermano mayor, Trató cómo de- asumió la directiva de cuidar y de velar de su hermano para que no fuera muerto, ¿no? Así que también entre los hermanos debemos de ese Compromisos. compromiso fraternal que tenemos, nosotros tenemos que velar y proteger a nuestros hermanos. Y me llamó la atención la experiencia De Oseas. de Ruth, de Ruth, y de sí, Noemí, también. como hablando de la Así familia. es, antes de eso, sí, ¿Cómo correcto. esa nuera? No, yo me voy para donde usted se vaya, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y cómo ella mantuvo a su suegra, ¿no es cierto? Cómo mantuvo esa unidad y esa relación familiar y sobre todo ese compromiso que le imponía ahora esa relación que ellas dos tenían. Así y es. la de Oseas, pues es fuera de serie. Sí, sí. A pesar de la experiencia, Ajá. digamos, de adulterio, de Sí, ella, muy dura experiencia. Sin embargo, él mantuvo su compromiso de ir y tomarla y mantenerla como su esposa. Así que cumplir con los compromisos es muy importante si nosotros queremos salvaguardar la unidad de la familia. Así que si resumimos, pudiéramos Resumamos, decir, pastor, en estos últimos segundos. en esos minutos el resumen es que si nosotros queremos tener unidad familiar, primero tenemos que hacer de Cristo nuestro centro. Tenemos que demostrar también o manifestar el amor de Cristo, dejar el egoísmo y el orgullo, poder cumplir con someternos unos a otros, como dice la palabra del Señor, y cumplir con los compromisos que hemos asumido como esposos o como padres y como hijos. Sin duda seguimos creciendo en la vida espiritual, fortaleciendo más los lazos de familia, ese fundamento de la sociedad, la iglesia y la nación. Pastor Uriel, muchísimas gracias. Con mucho gusto, El Señor pastor. le bendiga. Los esperamos en Escudriñando las Escrituras. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima, la tarea aún nos queda.